Hola, ¿qué tal? Bueno, como ha dicho Javi, yo trabajo en un centro de investigación de astrofísica. Os iba a hablar de astrofísica, pero luego dije, mira, Emilio, tío, vas a Naucas, aprovecha las cosas y prepárate una charla de algo que te apetezca. Así que le den a la astrofísica. Os voy a hablar de la segunda cosa que más me gusta en este mundo. Efectivamente, el cine. Y de una fase del proceso cinematográfico que me flipa. Estos son escenas del Lobo de Wall Street. Es una película llena de sexo, drogas y más drogas, pero es un ejemplo también de montaje cinematográfico de esos que se enseñan en las escuelas de cine y que debemos a estos dos grandes del cine que son Martin Scorsese y su montadora Thelma Schoonmaker. Es un ejemplo de hasta dónde puede llegar el montaje cinematográfico moderno en un mundo en el que vivimos completamente imbuidos en la cultura audiovisual. Pero claro, esto no siempre ha sido así. En sus primeros 10 años de existencia, el cine básicamente era o imágenes en movimiento de la vida cotidiana o teatro filmado. Ni rastro del montaje cinematográfico. Hasta que en el año 1903 llega este tipo, Edwin Porter, y proyecta Vida de un bombero americano. Sí, no parece gran cosa, pero es de las primeras veces que se introduce un elemento fundamental en toda esta historia: el corte cinematográfico. Porter corta y remonta la película para mostrarnos una misma acción alternando dos espacios, el exterior y el interior de la casa en llamas. Esto es el corte de continuidad. Es un recurso que utilizan todas las pelis a día de hoy. Es el análogo a la palabra después en montaje audiovisual. Después, y luego llegó el mientras tanto. Es el comienzo de una gramática, el comienzo de un lenguaje. Los planos son las palabras y gracias al corte y al montaje podemos construir frases audiovisuales. Este sí es el origen del cine tal y como lo conocemos. Mirad, en apenas 20 años se establecen las bases de la técnica del montaje cinematográfico. Sobre todo porque los creadores y creadoras se dan cuenta que el montaje es un recurso extraordinario para generar emoción en el espectador. Se dan cuenta que un plano no transmite lo mismo en función del que tiene justo antes después o del que tiene justo antes o justo después. Gracias al montaje ahora podíamos controlar el flujo del tiempo. Como decía el director ruso Andrei Tarkovsky, esculpir en el tiempo. Podíamos enlentecer una situación hasta la exasperación. O podíamos ir acelerándola poco a poco. Podíamos mostrar la violencia como si se tratara de una coreografía. O saltar de multiverso en multiverso. Pensad una cosa, entre el bombero americano y esto solo han pasado 120 años. En comparación con la historia de la pintura, la escultura, la arquitectura, el cine está todavía en sus inicios. Y dejarme volver a los inicios. Esto es uno de los saltos conceptuales más bestias y atrevidos de la historia del arte. Esto es un salto al vacío. El corte no tendría que haber funcionado. El corte es una ruptura a lo bestia del espacio y el tiempo. Es antinatura. Es todo lo contrario a cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro recibe un flujo continuado de imágenes interconectadas. Nuestro cerebro ve la vida en un plano secuencia subjetivo. O sea, millones de años de evolución y unos tipos inventan en el siglo XX, al principio, una cosa llamada película montada y cortada y nos la tragamos con papas. Os tragáis de manera inconsciente centenares, miles de cortes, de interrupciones cada vez que veis una película. ¿Cómo diablos funciona esto? Pues no tenemos ni idea. Existe una rama de la ciencia muy reciente que se llama neurocinemática que intenta precisamente eso, entender qué diablos pasa en nuestra cabeza cuando vemos una película. Están saliendo cosas chulísimas, pero me quedo hoy con una. Parece que a nivel neuronal procesamos el montaje audiovisual de manera similar a como procesamos un lenguaje en general, con el corte como principal elemento articulador. O como ya anticipó el maestro John Huston, el cine es lo más parecido al proceso mental del pensamiento. Stuff that dreams are made of. ¿Ah?
Pero además, gracias al montaje, ahora podíamos fragmentar el rodaje. Podíamos rodar en varios días, varias localizaciones, diferentes iluminaciones y repetir tomas y tomas y tomas. Ahora podíamos coger todo ese material, reordenarlo, quitar las partes malas y construir una historia. Entonces, una figura que hasta ese momento había tenido un carácter técnico empieza a adquirir un rol creador, el del montador o la montadora. En la sala de montaje se reescribe la película. El montador elige qué planos van, en qué orden y cuánto tiempo van a estar en pantalla, anticipándose a la respuesta psicológica del espectador. Y os puedo asegurar que 3 fotogramas más o 3 fotogramas menos pueden hacer que un pene mecánico flotante con dientes se convierta en un terrible tiburón. De alguna manera, los montadores reciben un bloque de tiempo y tienen que ir esculpiéndolo hasta lograr construir una historia capaz de emocionarnos. A veces ese bloque de tiempo es inmenso, como las cerca de 7 toneladas que Francis Ford Coppola grabó para Apocalypse Now. Este es Walter Murch, es uno de los 3 montadores que casi se vuelve loco durante 2 años montando esas 7 horas de celuloide. Walter Murch tiene un libro precioso donde cuenta cómo se enfrenta por primera vez siempre que monta una película. Ahora lo hace en digital, pero yo lo voy a contar en analógico, porque es más bonito. Él cogía el rollo de celuloide, lo extendía, iba mirando fotograma a fotograma, todo el material rodado. Cuando veía un fotograma que le gustaba, le hacía una foto y lo ponía en la pared. Poco a poco iba construyendo una protopelícula antes de haber hecho un solo corte. Él se da cuenta que hay fotogramas que llaman a otros, o fotogramas entre los que se genera una tensión que va a merecer la pena desarrollar, como la tensión sexual entre las protagonistas de La insoportable levedad del ser, una de las películas que él montó. De aquí entra el otro gran misterio del montaje. ¿En qué momento una sucesión de fotogramas reordenados, que es el cine, se convierte en una historia capaz de emocionarnos? Y de nuevo el cerebro viene a ayudarnos. El cerebro es extraordinario a la hora de generar relaciones de causa y efecto entre elementos de información desconectados, pero siempre que estén dentro de un mismo contexto. Es lo que se llama el pensamiento narrativo. Vamos, que nos encanta montarnos películas. Lo increíble es que lo hacemos de manera inconsciente. Es una manera en cómo el cerebro gestiona el inmenso caudal de información que recibimos cada segundo. A la memoria le es más rentable aprenderse un patrón de relación entre elementos que todos los elementos en bruto. Algunos autores a esto le llaman la falacia narrativa, porque también hace que veamos historias donde no las hay. Pero en el caso del cine, joder, bendita falacia. Esto es otro bloque de tiempo. Es un campo de galaxias del James Webb, en el que han participado compañeros míos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. A día de hoy, los astrónomos y astrónomas somos como editores de cine. Tenemos que bucear en bloques de tiempo de terabytes de tamaño tomado por los grandes telescopios a lo largo del planeta. Aquí hay una historia también que tenemos que esculpir. Estas son estrellas de nuestra galaxia, estrellas muy cercanas de nuestro presente. Estas de aquí son un protocúmulo creado cuando el universo apenas tenía 400 millones de años y magnificado por una lente gravitatoria. Entre este fotograma y este hay una historia de 13.300 millones de años. Una historia que estamos decodificando gracias a la ciencia y gracias a la fascinante capacidad de nuestro cerebro a la hora de construir historias, ya sea la historia del universo o una historia de amor. Muchísimas gracias. Al final...